Perdón chicos, se me cortó el video anterior, pero les decía que el consentimiento se puede dar de dos formas. El consentimiento se puede dar de forma expresa, que es a través de una manifestación verbal o escrita, verbal con palabras, si acepto, si quiero, y escrita a través de la firma que le otorga fe, que le otorga de alguna manera legalidad a todos los actos que hacemos, porque se presume que la firma es individual, es propiedad de cada uno y por ende pues nos personaliza, nos apersona dentro de cualquier acto. Y la segunda forma en la que se puede dar el consentimiento es a través del consentimiento llamado tácito. El consentimiento tácito nace de aquellas conductas que permitan suponer que hay la voluntad de adherirse a un contrato, ¿verdad? El consentimiento tácito se da a través de conductas que permitan suponer la voluntad. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay un contrato de arrendamiento por un año, pasa el año y el que renta la casa le llama al dueño y le dice, ¿sabe qué? Le voy a pagar la renta del siguiente mes. El dueño acepta la renta, entonces ahí hay un consentimiento tácito. ¿Por qué? Porque el contrato ya había terminado. Sin embargo, a través de esta conducta de entregar la renta y de el arrendatario de alguna manera aceptarla, en ese tenor, pues se presupone que hay voluntad de seguir con el contrato. ¿Por qué? Porque el que renta no manifestó la voluntad de no seguir con el contrato a través del rechazo de la renta, sino que la aceptó. Entonces, a través de esa conducta se presupone que hay voluntad de seguir con el contrato. Lo mismo puede pasar en cualquier acto, ¿no? El consentimiento tácito va a ser aquel que no se da de manera verbal o escrita como tal. Sin embargo, se da a través de conductas que permitan suponer que existe la voluntad para adherirse a un contrato, ¿ok? Bueno, vamos a ver el siguiente elemento de existencia dentro de los contratos. El siguiente elemento de existencia se llama objeto, ¿verdad? Repito, el segundo elemento de existencia que vamos a ver y que debe existir dentro de un contrato para que el contrato pueda existir, se llama objeto. Bueno, chicos, ¿cuál es el objeto del contrato? El objeto del contrato es prácticamente la razón por la que se celebra el contrato, la obligación que se adquiere y el derecho que se adquiere a través de la celebración del contrato. De tal manera que los objetos del contrato pueden ser la cosa que el obligado debe dar o el hecho o conducta que el obligado debe hacer o no hacer. Repito, pueden ser objeto del contrato la cosa que el obligado debe dar y la conducta o el hecho que el obligado debe hacer o no hacer. Les voy a poner un ejemplo de esta situación para que puedan entenderla un poquito, ¿ok? Miren, vamos a tomar como ejemplo un contrato de compraventa. En un contrato de compraventa hay dos partes, el vendedor y el comprador. Cuando ambos firman un contrato de compraventa, ambos adquieren derechos y obligaciones recíprocas. Vamos a ver primero. El vendedor. El vendedor tiene la obligación de darle al comprador la cosa que está comprando. Supongamos que es una casa, ¿no? El vendedor tiene la obligación de darle la casa al comprador. Ahí vemos que hay un objeto de contrato. Primer supuesto, la cosa que el obligado debe dar. En este ejemplo que yo les estoy dando, pues es la casa que el vendedor debe dar. Y en segunda instancia, vimos que los objetos del contrato también pueden ser el hecho o conducta que el obligado debe hacer o dejar de hacer. En este caso, el comprador tiene la obligación de pagarle por esa casa al vendedor, como a través de un dinero, ¿no? Entonces, acá también es obligación del vendedor hacer una conducta, realizar una conducta de pago. Así es como podemos inferir que los objetos de los contratos son dos, lo que ya habíamos mencionado. La cosa que el obligado debe dar y
la conducta que el obligado debe hacer o no hacer o dejar de hacer. ¿Por qué? Porque hay contratos que establecen conductas de no hacer. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, cuando te dicen que no puedes subrentar la propiedad, es una conducta que el obligado debe dejar de hacer, ¿no? Bueno, chicos, bien, dentro de el objeto del contrato, el objeto que sea parte del contrato debe de cumplir ciertas condiciones. Ya vimos que es el objeto, la cosa que el obligado debe dar o el hecho o conducta que el obligado debe hacer o dejar de hacer. Ese objeto debe tener ciertas condiciones para que pueda estar dentro de un contrato. Vamos a ver qué condiciones. La primera condición del objeto es que el objeto, debe existir dentro de la naturaleza. No podemos contratar sobre algo que sea imposible de existir. Podemos contratar por algo que ya existe en la naturaleza o sea susceptible de existir en un futuro. Repito, el objeto debe existir en la naturaleza, es decir, debe estar presente, debe existir en nuestro entorno o ser susceptible de existir. Vamos a ver. Ejemplo. No podemos hacer contratos sobre algo inexistente. Por ejemplo, te vendo la nada. No podemos vender la nada porque es algo inexistente. Debe existir dentro de la naturaleza y debe existir en el presente o ser susceptible de existir. Por ejemplo, mi casa. Mi casa existe en el presente, por lo tanto puede ser objeto de un contrato de compraventa, porque existe en el presente. Pero también hay cosas susceptibles de existir, es decir, que pueden existir, que hay probabilidades de que existan y también sobre ellas se puede contratar. Por ejemplo, una siembra de maíz. Yo puedo ser un comprador y voy con un campesino y le digo, oye, te compro tu siembra de maíz. Y él me dice, no, pero pues todavía no es época de siembra, no he sembrado, pero voy a sembrar en tal fecha que es la época de lluvia. Yo le digo, bueno, cuando la siembres, me la vendes. Hagamos el contrato de una vez para apartar que la siembra que tú hagas en época de lluvia va a ser mía. Estamos contratando sobre algo que no existe todavía, pero es susceptible de existir. Por lo tanto, la condición de que el objeto debe existir dentro de la naturaleza se está cumpliendo. Hoy una amiga me estaba comentando una situación. Ella realizó un contrato de compra-venta con una compañía que hace casas y me decía, fíjate que ya firmé la escritura, me dice, ya firmé la escritura de mi contrato. Y le digo, qué bien, ¿cuándo vamos a ver tu casa? Y me dice, no, es que todavía la van a construir, no las han construido. ¿Cómo? Le dije, o sea, ¿no está tu casa todavía? No, firmé la escritura, pero todavía la van a construir. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí mi amiga hizo un contrato de algo que es susceptible de existir. No existe, pero es susceptible de existir, que es una casa. Entonces, cumple la característica del objeto que debe existir dentro de la naturaleza o ser susceptible de existir. Bueno, vamos a ver la segunda característica del contrato, ¿verdad? En segunda instancia, el contrato debe ser determinado o determinable, ¿sale? En cuanto a su especie, obviamente, el objeto del contrato, debe ser determinado o determinable. ¿Qué querrá decir esto? El objeto que sea parte del contrato, que sea el objeto del contrato, debe ser cuantificable, es decir, debe poder ser medido en cantidad. Por ejemplo, una casa pues tiene un precio y esa es su determinación. Un celular tiene un precio y esa es su determinación. Todo objeto de contrato debe ser determinado o determinable, es decir, se debe poder contar, cuantificar, debe tener un valor, ¿ok? Bueno, chicos, otra de las características del contrato o del objeto del contrato es que el objeto de todo contrato debe estar dentro del comercio. ¿Qué quiere decir eso? El objeto del contrato deben de ser cosas que puedan
que se puedan comerciar, que pueden ser susceptibles de intercambio, de compra, venta, etcétera. Es decir, que se puedan comerciar, se puedan vender, se puedan comprar. Hay cosas que no están dentro del comercio. Por ejemplo, los bienes de la nación. El Palacio Nacional no se puede vender ni comprar, por lo tanto, no se puede hacer un contrato sobre él, ¿verdad? La Catedral del Estado, de la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, también es un bien nacional, por lo tanto, no se puede vender ni comprar. Está fuera del comercio, no está dentro del comercio. Cualquier cosa como droga o bienes ilícitos tampoco se pueden vender y comprar, por lo tanto están fuera del comercio. Para que el objeto del contrato sea válido, necesita estar dentro del comercio. Es decir, deben de ser cosas que sean susceptibles de venta o de compra, ¿ok? Bueno, ya les había dicho que las cosas futuras sí pueden ser un objeto de contrato siempre y cuando pues se tenga la certeza de que puede existir dentro de nuestro entorno. Hay excepciones. La herencia, por ejemplo, no puede ser objeto de contrato porque no se ha heredado, no puede ser objeto de compraventa, ¿no? Entonces la herencia sí no. De ahí hay cosas que si son susceptibles de aparecer en un futuro, sí pueden ser objeto de contrato, como la siembra de maíz que yo les comentaba como ejemplo. Y otra de las características que debe tener el objeto del contrato es que debe ser posible, es decir, hay un principio dentro de la normatividad jurídica que dice: nadie está obligado a lo imposible. Hay un principio dentro de la normatividad jurídica que habla de que nadie está obligado a lo imposible. Por lo tanto, yo no puedo formar un contrato por alguna situación que sea imposible, ¿no? Yo no puedo tener objeto de contrato algo que sea imposible de cumplirse, ¿no? Algo en lo que haya un objeto insuperable para su realización. Por ejemplo, yo no puedo hacer un contrato de la luna. ¿Por qué? Porque es imposible que yo se la traiga a mi comprador. No puedo contratar cosas imposibles. Mi objeto de contrato debe ser posible de realización, ¿ok? Y obviamente el objeto del contrato debe ser lícito, es decir, debe estar dentro de la ley, no debe ser contrario a las leyes o a las buenas costumbres. Por ejemplo, yo no puedo formar un contrato de drogas, no puedo formar un contrato de sustancias ilícitas porque está fuera de la ley. Todos los contratos, todos los objetos de los contratos deben ser lícitos. La palabra lícito hace referencia a algo que está dentro de la ley, que no infringe leyes, ¿ok? Y nos vamos con el último elemento de existencia del contrato, que es la solemnidad. Repito, nos vamos al último elemento de existencia del contrato, que es la solemnidad. La solemnidad es una palabra que se utiliza para hacer referencia a cierta formalidad que deben de seguir actos importantes o actos que tienen efectos jurídicos, ¿ok? Les voy a poner un ejemplo de algo solemne, ¿no? De algo que tiene un modelo de formalidad para realizarse, aunque no necesariamente crea efectos jurídicos, pero sí tiene un formato que se sigue para resaltar la solemnidad del acto, es decir, el respeto del acto. Cuando hablamos de solemnidad, hablamos del respeto que trae consigo el acto. Los honores a la bandera. Los honores a la bandera, chicos, es un acto solemne porque es un acto que se debe realizar con respeto y con cierta formalidad. Por ejemplo, cuando canta el himno tenemos que saludar, hay una escolta, hay una bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un acto solemne porque se hace un acto con respeto que sigue cierto tipo de formalidad. Lo mismo pasa en el contrato. En el contrato, uno de los elementos de existencia fundamentales es la solemnidad, que es el conjunto prácticamente de elementos de formalidad
con los que debe realizarse el contrato. Es decir, es el protocolo que se sigue para perfeccionar el acto del contrato. Un ejemplo de requisitos solemnes o requisitos de formalidad para realizar actos de contratación, es decir, para celebrar contratos, es la firma. Si se dan cuenta, todos los contratos tienen firma. No hay ningún contrato que no pueda tener firma, porque entonces el contrato no será válido, ¿ok? Los contratos tienen firma, ¿verdad? Muchas veces esta firma es sustituida por una huella digital cuando la persona no puede firmar, pero se pide que firme a alguien a su ruego. Es decir, que firme a alguien en lugar de esa persona, pero que la persona titular del contrato imprima su huella digital. Todos estos elementos, todos estos requisitos que les acabo de mencionar, es parte de la solemnidad, ¿no? Entonces la solemnidad dentro del contrato hace referencia precisamente a la formalidad con la que deben celebrarse todos los contratos, que es precisamente la manifestación de la voluntad, es precisamente la firma, los requisitos formales del contrato, a eso hace referencia la solemnidad. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a ver lo que son elementos de existencia del contrato. Recordemos que son 3: consentimiento, objeto y solemnidad. Consentimiento, la voluntad para decidir libremente lo que se quiere o lo que no se quiere. Dentro del contrato hace referencia a la voluntad libre que tenemos como personas para decidir si queremos convenir sobre ciertas condiciones que pueden regir un contrato, ¿verdad? El objeto hace referencia a precisamente al objeto del contrato, que se puede dividir en 2 aspectos: la cosa que el obligado debe dar, el suceso, acción o conducta que el obligado debe hacer o no hacer. Ya les di ejemplo de ello. El objeto debe tener ciertas características: debe ser posible, debe ser lícito, debe estar dentro del comercio, debe existir en la naturaleza, debe ser determinado o determinable. Y luego nos fuimos a la solemnidad, que es la formalidad con la que se debe realizar el hecho de contratar o los contratos. Una de las formalidades, por ejemplo, es la impresión de la voluntad a través de la firma o huella digital, dependiendo del titular del contrato, ¿verdad? Bueno, chicos, hasta ahí vamos a dejar lo que son elementos de existencia del contrato. La siguiente clase estaremos viendo un tema muy interesante que tiene que ver con los elementos de validez del contrato. Recuerden que ya vimos los elementos de existencia, entonces ahora vamos a ver los elementos de validez del contrato. ¿Qué son los elementos de validez? Todo ese conjunto de características que un contrato debe tener para que sea válido, es decir, para que produzca efectos ante la ley. Repito, ¿qué son los elementos de validez del contrato? Todos aquellos elementos que el contrato debe de tener para que éste sea válido, es decir, para que éste produzca efectos ante la ley. De no tener alguna de estas características que vamos a estar viendo y que se llaman elementos de validez del contrato, el contrato no es válido, no surte efectos y por tanto provoca su nulidad, es decir, se anula. Repito, de no existir algún elemento de validez del contrato, el contrato pierde su validez, no produce efectos jurídicos y por ende causa su nulidad, ¿sale? Sin embargo, vamos a ir viendo estos elementos de validez del contrato el próximo sábado. Hoy nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Estuvimos viendo elementos de existencia del contrato y sobre ellos vamos a estar trabajando la tarea que les voy a dejar ahí en plataforma para que la chequen. Vamos a dejar una tarea sobre esto, sobre los elementos de existencia que estuvimos viendo y pues la próxima clase veremos los elementos de validez. Si ustedes quieren investigar acerca del tema
pues bienvenido, háganlo chicos, se los dejo. Vamos a ver elementos de validez del contrato. Por si quieren investigar, pues adelante, ¿no? Aún mejor para enriquecer su saber, su formación educativa. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Espero se encuentren muy bien. Nos vemos la próxima clase, chicos. Hasta luego.